Entonces, por ejemplo, ahora vamos a intentarlo. Vamos a hacer el vector coordenado respecto a la base gamma. La base gamma es la misma, pero estamos cambiando el orden. Primero es x, después x cuadrado y después 1. Muy bien, entonces vamos a escribir eso. Muy bien, entonces notemos que b se puede escribir, ahora tengo que escribirlo en el orden que me están diciendo de gamma. Primero tengo que ver el coeficiente que acompaña a x, después tengo que ver el coeficiente que acompaña a x cuadrada y después tengo que ver el coeficiente que acompaña al 1. En este caso los coeficientes son el mismo, ¿no? Es decir, solo estamos cambiando el orden de la suma, de los sumandos, respecto a beta y a gamma, porque son la misma base, nada más estamos cambiando el orden. Entonces, por ejemplo, ¿qué coeficiente acompaña a x? Es 2, ¿sí? El coeficiente que acompaña a x cuadrada es menos 5 y el que acompaña a 1 es 3. Entonces, el vector coordenado de b respecto ahora a gamma va a ser un vector columna, bueno, va a ser una columna, donde tengo que ir acomodando los escalares conforme van apareciendo en el orden de la base que establecí. Entonces aquí tendré que poner 2, menos 5 y luego 3. ¿Okay? Entonces lo que podemos observar es que aun cuando estás considerando la misma base como conjunto, si tú cambias el orden, los vectores coordenados también van a ser distintos, ¿no? ¿Sí? Okay. Entonces, para encontrar el vector coordenado de cualquier vector, tenemos que encontrar primero la combinación del vector respecto a la base en el orden que van apareciendo los escalares. Los vamos a ir acomodando en una columna. Okay. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. ¿Dudas de este ejemplo? No, todo bien. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo para que nos quede más claro. Este ejemplo está muy sencillo porque la base es muy sencilla, ¿no? Los coeficientes salen muy rápido. Pero el proceso es también muy simple, solo tienen que encontrar la combinación y acomodar los escalares como se les vaya pidiendo. Muy bien, entonces por ejemplo, vamos a pensar ahora en R2 y vamos a considerar beta que sea la base 1,0 y 1,1, ¿sí? Base ordenada. ¿Sí? Por ordenada ya estoy diciendo que ese es el orden, así como están apareciendo. Entonces, por ejemplo, si tomamos b igual al 5,7, este es un vector, y para encontrar el vector coordenado de b respecto a beta, pues primero que tengo que hacer, encontrar la combinación lineal. Quizá a algunos se les dé más fácil eso de encontrar los coeficientes, pero si no, pues tendremos que hacer todo el proceso, ¿no? O sea, queremos escribir al 5,7 como una combinación de esta forma, lambda más el primer vector más mu por el segundo vector. Entonces, al desarrollar, pues la primera coordenada nos queda lambda más mu y la segunda nos queda mu. Entonces, pues aquí tenemos un sistema, ¿sí? A diferencia del anterior que fue muy inmediato los coeficientes, pues en este caso tenemos un pequeño sistema también, ¿sí? Donde tendríamos que lambda más mu tiene que ser igual a 5 y mu tiene que ser 7. Bueno, esto implica que lambda tiene que ser igual a menos 2. ¿No? Entonces ya tenemos los dos coeficientes, mu igual a 7 y lambda igual a menos 2. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Esos son los coeficientes que van a ir acompañando a la combinación lineal de nuestro vector, de nuestro elemento. Es decir, tenemos lo siguiente. Tenemos que b se escribe como menos 2 por el primer vector, que era el 1,0, más 7
por el 1,1. Sí, recordemos que este era el 5,7. Muy bien. Entonces al final lo que tenemos que hacer es acomodar esos escalares en una columna. Entonces el vector coordenado de v respecto a esta base beta es igual a mi vector columna, y tengo que acomodarlos en el orden que me están pidiendo. Entonces aquí por ejemplo es menos 2 y luego 7. ¿Okay? Bueno, ¿dudas hasta aquí? No, todo bien, Mini. Entonces, por ejemplo, a ver, díganme chicos, si pusiera aquí la base canónica, o sea, el 1, 0 y el 0, 1, ¿cuál sería el vector coordenado del 5, 7? ¿5 y 7? Exacto. Ajá, o sea, por ejemplo, si consideramos ahora gamma como la que tiene el 1, 0 y el 0, 1, entonces el 5, 7 se ve como 5 por el 1, 0 más 7 por el 0, 1. Entonces el vector coordenado respecto a gamma ahora va a ser el vector coordenado de v respecto a gamma va a ser el que tiene el 5 y el 7. ¿Sí? Entonces va a depender de la base, va a depender del orden para encontrar el vector coordenado. Muy bien. Bueno, ya con esto tenemos como un pequeño acercamiento a lo que es representación matricial, porque lo que estamos haciendo es que a un vector en tu espacio le estás asociando una matriz de n por 1, que va a depender de la base, sí, que va a depender del orden también, pero ya estamos haciendo eso. Entonces podemos empezar a ver a cada elemento en nuestro espacio como una pequeña matriz. Bueno, pero ¿qué pasa ahora si consideramos una transformación lineal? Entonces, supongamos que tienen T una transformación de V en W esto entre espacios de dimensión finita. Sí, algo que quiero que noten es que la definición se las di para espacios de dimensión finita, para que tenga sentido hablar de matrices, ¿no? Muy bien. Entonces, supongamos que tenemos una transformación lineal, ambos son de dimensión finita, tanto V como W. Tomamos beta, una base ordenada, x1 hasta xn, de V, y gamma, también una base, pero ahora de W. ¿Sí? Entonces estos son bases ordenadas de V y W respectivamente. Entonces, fíjense que si tomamos el transformado del primer elemento de la base B, beta, o sea, si tomamos T de x1, este x1 vive en W. Entonces, como vive en W y gamma es una base para W, este se debe escribir como una combinación por ahí de escalares respecto a los elementos de gamma. Entonces, por ejemplo, existen escalares A11, aquí con Y1, más A22, este con Y2, más, y así me sigo hasta... No, voy a cambiar nada más el índice de aquí.
A2, 1. Así hasta AM1 con YM. ¿Sí? Esto es para T de X1. Ahora, para T de X2 también voy a tener una combinación. Entonces aquí tendría un A1, 2 por Y1 más un A2, 2 por Y2 más, así hasta que llegue a AM2 por YM. ¿Okay? Y puedo seguir haciendo esto para cada elemento que aparezca en beta. Recordemos que beta eran los XY, desde 1 hasta N. Entonces al final, por ejemplo, me fijo en el último, que sería T de XN. Y este tendría también su respectiva combinación. A1N Y1 más A2N YN más AMN, primero N, después N, YM. ¿Sí? A ver, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues estamos considerando primero una transformación lineal. A ver si se ve aquí todo. Ajá. Tenemos una transformación lineal, ambos entre espacios de dimensión finita. Estamos considerando bases en los respectivos, beta de B y gamma de W, y bases ordenadas. Entonces, si me tomo un elemento aquí, un XY, bajo la transformación va a caer a W, y como gamma es base de W, pues cada uno va a tener su combinación respectiva respecto a la base gamma, ¿no? Muy bien, entonces vamos a definir la siguiente matriz. Entonces definimos la matriz de representación de T respecto a beta y gamma como la matriz de M por N, la cual vamos a denotar va a ser corchete, ponemos T, corchete, beta abajo, gamma arriba, donde va a estar dada por los coeficientes que nos están apareciendo en el arreglo anterior que hicimos cuando calculamos las combinaciones de cada XY. Y esto es para todo Y entre 1 y N, y para todo J